Nada duele más que tu propia familia diciéndote que no vales nada. No hay dolor comparable al de ser rechazado por las personas que se supone que más te quieren. Boric One conocía bien ese dolor cuando sus hermanos e hijos lo expulsaron. Lo llamaban el roto por sus heridas de guerra. Decían que era demasiado débil para liderar su clan, así que se adentró solo en el helado desierto. Encontró un antiguo salón de piedra enterrado bajo la nieve que, según todos, estaba maldito. Durante años la reconstruyó con sus propias manos, piedra a piedra, viga a viga. Cuando el invierno trajo la hambruna a su pueblo, acudieron a su puerta para suplicarle. Pero lo que encontraron allí los dejó a todos atónitos. El hombre al que habían rechazado se había convertido en algo que nunca hubieran imaginado. ¿Qué crees que hizo Boric cuando la familia que lo abandonó volvió arrastrándose? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El brazalete de plata había pertenecido a su familia durante 8 generaciones. Boric recordaba el peso que sentía en su brazo izquierdo, cómo reflejaba la luz de las antorchas durante las reuniones del clan, cómo lo identificaba como heredero de las propiedades de su padre a lo largo del fiordo. Ahora descansaba en el brazo de su hermano Ericsson, donde lo habían colocado el día en que declararon a Boric incapaz de liderar. Habían pasado 3 inviernos, pero el recuerdo seguía tan vivo como el fuego de ayer, antes del exilio, antes de la vergüenza. Bjorich Ironhen, como se le conocía entonces, había sido todo lo que un guerrero nórdico debía ser. Con casi 2 metros de altura y unos hombros tan anchos que podían bloquear una puerta, inspiraba respeto con solo su presencia. Su cabello, del color del trigo en invierno, le caía sobre los hombros con el tradicional moño de los guerreros. Su barba, espesa y bien cuidada, lucía las canas que hablaban de la sabiduría ganada en la batalla. A sus 48 inviernos, había liderado más incursiones exitosas que ningún otro guerrero que se recordara. El asentamiento de Ironwood Fjord se extendía a lo largo de la ensenada protegida como un gigante dormido. El humo se elevaba desde docenas de casas largas, con sus tejados a 2 aguas cubiertos de nieve, incluso ahora, a principios de primavera. El gran salón se alzaba en el centro, con sus postes tallados con dragones que se elevaban hacia el cielo gris. Allí era donde Bjorich había crecido, donde había demostrado ser digno de liderazgo, donde había planeado morir como un anciano honrado. El fiordo se extendía como una herida azul negruzca entre imponentes acantilados. Sus aguas eran tan profundas que ningún hombre había encontrado nunca el fondo. Los bosques de pinos trepaban por las laderas de las montañas en olas de color verde oscuro, solo interrumpidas por cascadas que se convertían en columnas de hielo en invierno. Era una tierra inhóspita que había criado a gente dura, y Boric había sido el más duro de todos. Su padre, Thorik el Audaz, había gobernado estas tierras con mano de hierro envuelta en sabiduría. Bajo su guía, su clan había prosperado. Sus largos barcos regresaban cargados de plata y thralls. Sus almacenes permanecían llenos incluso en los años más escasos. Cuando los saqueadores llegaban en busca de presas fáciles, solo encontraban la muerte esperándoles en la estrecha boca del fiordo. Boric había sido preparado para esta herencia desde la infancia. Aprendió a leer el tiempo en las formaciones de nubes, a juzgar el valor de un hombre por cómo llevaba su espada, a saber cuándo la misericordia servía mejor que la violencia. Sus hermanos menores, Ericsson y Thorvald, siempre habían aceptado este orden natural. Eran guerreros hábiles por derecho propio, pero carecían de la visión que exigía el liderazgo. El punto de inflexión se produjo durante lo que debería haber sido una simple incursión costera. Un clan rival había estado robando sus caladeros, y Thorik decidió que el insulto requería una respuesta. Se suponía que era la prueba final de Boric antes de recibir formalmente la bendición de su padre. Una oportunidad para demostrar que podía liderar a los hombres en la batalla y traerlos de vuelta a casa. La niebla matinal se aferraba a su barco mientras se acercaban al asentamiento enemigo. 23 guerreros en su mejor momento, probados en innumerables batallas, confiados en su fuerza. Boric estaba de pie en la proa, con su escudo gastado por la batalla, que llevaba el símbolo del cuervo del clan, atado a su brazo izquierdo. La espada de su padre cantaba en su mano derecha. El escudo había sido de su abuelo antes que él.
Su cuero y hierro estaban marcados por cientos de conflictos. El cuervo pintado parecía observar con ojos inteligentes, y Bjork siempre había sentido la presencia de sus antepasados cuando lo llevaba a la batalla. Representaba más que protección, era la herencia manifestada, el peso del honor pasado de padres a hijos. Todo salió mal a la vez. El enemigo había tendido una trampa, ocultando el doble de guerreros de lo esperado en el asentamiento. Lo que debería haber sido un ataque rápido se convirtió en una retirada desesperada hacia su barco. Burick se encontró defendiendo la retaguardia mientras sus hombres retrocedían. Su escudo recibía golpe tras golpe de las hachas enemigas. El berserker llegó por su punto ciego, un guerrero enorme que solo llevaba la piel desnuda, espuma en los labios, ojos en blanco, hasta que solo se veía el blanco. Burick logró esquivar lo peor del ataque, pero el hacha del berserker atravesó su escudo y se clavó profundamente en el brazo que había debajo. El dolor era indescriptible. Huesos destrozados, nervios seccionados, músculos desgarrados en tiras sangrientas. El mundo de Burick se redujo a una neblina roja de agonía y al sabor de su propia sangre. De alguna manera se mantuvo en pie. De alguna manera siguió luchando, pero su brazo con el escudo colgaba inútil a su lado. Sus hombres lo llevaron al barco, lo llevaron a casa. Los curanderos le salvaron la vida, pero no pudieron salvarle el brazo. Lo que quedó fue una cosa retorcida y marchita que apenas funcionaba, suficiente para sostener una copa o guiar una cuerda, pero inútil para el manejo del escudo que definía el combate nórdico. La recuperación llevó meses. Burick yacía en el salón de su padre, escuchando los sonidos de la vida normal que continuaba a su alrededor mientras su mundo se desmoronaba. Al principio llegaron visitantes, ofreciéndole ánimos y promesas vacías de que las cosas volverían a la normalidad. A medida que pasaban las semanas, las visitas se hicieron menos frecuentes y las promesas más huecas. Sus hijos, Magnus y Liv, eran ahora jóvenes, guerreros curtidos con ambiciones propias. Magnus, el mayor, de 26 años, tenía la altura de su padre, pero el temperamento impulsivo de su madre. Liv, 3 años más joven, poseía una astucia que a veces preocupaba incluso a Burick. Intentaban mostrarle el debido respeto durante su convalecencia, pero él podía ver los cálculos detrás de sus miradas. Un padre lisiado significaba una oportunidad para aquellos lo suficientemente audaces como para aprovecharla. Los hermanos eran más directos en su valoración. Eriksson, 2 años menor que Bjorkix Jr., pero sin heridas graves, comenzó a hablar abiertamente sobre la necesidad de un liderazgo fuerte. Thorvald, el más joven, de 38 años, siempre había resentido ser el tercero en la línea de sucesión. Ahora veía su oportunidad de mejorar su posición. El clan necesita un líder bélico que realmente pueda sostener un escudo, dijo Eriksson una noche, con palabras que resonaron claramente en toda la sala. No se dirigió directamente a Burick, sino que habló a su padre como si el herido no estuviera presente. Los clanes costeros se están volviendo audaces. Creen que nuestra fuerza se ha debilitado. Thorvald asintió con gravedad. Un líder que no puede luchar no puede inspirar a otros a luchar. Los hombres necesitan ver fuerza, no lástima. Burick sintió cada palabra como otro golpe de hacha. Intentó argumentar para demostrar que su mente seguía siendo aguda, aunque su cuerpo estuviera dañado. Todavía podía planear incursiones, negociar tratados y juzgar disputas con la sabiduría que le había dado la experiencia. Pero en una cultura que valoraba la destreza física por encima de todo, sus argumentos cayeron en saco roto. El golpe final vino de sus propios hijos. «Padre», dijo Magnus durante una reunión familiar particularmente cruel, «quizás sea hora de retirarse con honor. Deja que aquellos que aún pueden luchar lideren la lucha». Leif, siempre político, suavizó las palabras sin cambiar su significado. «Podrías convertirte en consejero, padre. Tu sabiduría seguiría guiándonos, pero desde una posición más adecuada a tus capacidades actuales. Capacidades actuales, como si fuera un perro viejo retirado al pasto». Thorik el Audaz hizo honor a su nombre al final, defendiendo el derecho de su hijo mayor a heredar a pesar de sus lesiones. Pero ni siquiera el amor de un padre pudo contener para siempre la marea de la política del clan. Cuando Thorik murió ese invierno, plácidamente mientras dormía, el regalo de los dioses a un guerrero que había envejecido,
La cuestión de la sucesión estalló en un conflicto abierto, y la asamblea del clan tenía como objetivo formalizar lo que todos esperaban. Beric ocuparía el lugar de su padre como Jarl. En cambio, se convirtió en una prueba de su valía. Uno tras otro, guerreros respetados se levantaron para hablar de la necesidad de un liderazgo fuerte en tiempos peligrosos. Elogiaron los logros pasados de Beric, al tiempo que expresaban sus dudas sobre su eficacia futura. ¿Podrá liderar un muro de escudos? Ice Storm, el herrero, un hombre cuya buena opinión tenía mucho peso, ¿podrá inspirar confianza en los jóvenes guerreros? ¿Cuándo Astrid Crowley, la mujer más poderosa del asentamiento? ¿Verán los jefes enemigos fuerza o debilidad cuando lo miren? Esto lo dijo Ragnar Splitbeard, cuyas propias cicatrices de batalla lo convertían en una autoridad en sobrevivir a las heridas. Las preguntas llegaban como flechas, y cada una daba en el blanco. Yurik respondió lo mejor que pudo, recurriendo a todo lo que había aprendido sobre liderazgo, pero podía ver que las mentes se volvían en su contra. Bier era más fuerte que la lealtad, y el clan temía lo que sucedería bajo un líder debilitado. La votación final fue más reñida de lo que esperaban sus enemigos, pero no lo suficiente como para salvarlo. Eriksson sería visto. Tobal serviría como su jefe de guerra. Magnus y Leif podrían permanecer en el asentamiento si aceptaban la autoridad de su tío sin cuestionarla. En cuanto a Burek, también era bienvenido a quedarse. En una capacidad menor acorde con sus limitaciones, la humillación era completa. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que esperaba legar a sus hijos se esfumó en una sola noche. Le quitaron el brazalete de plata del brazo y se lo colocaron a Eriksson en una ceremonia que parecía más un funeral que una celebración. Esa noche, Burek tomó una decisión. En lugar de aceptar la caridad de quienes lo habían traicionado, en lugar de soportar los recordatorios diarios de su caída en desgracia, se marcharía. Que vieran lo bien que se las arreglaban sin él, que descubrieran si era más fácil hacerse con el poder que mantenerlo. Solo se llevó lo que era realmente suyo: la espada de su padre, el escudo dañado de su abuelo, un puñado de monedas de plata y la ropa que llevaba puesta. Nadie intentó detenerlo mientras se alejaba del único hogar que había conocido. Algunos lo observaban desde las puertas de sus casas, pero ninguno dijo nada. No sabía si era por vergüenza o por alivio. La mañana que se marchó, comenzó a nevar. Copos gruesos y pesados que amortiguaban el sonido y difuminaban el paisaje familiar hasta convertirlo en algo extraño. Beric se ajustó la capa y puso rumbo a las montañas. A sus espaldas, el humo seguía saliendo de las chimeneas del asentamiento. Por delante solo había naturaleza salvaje y el destino que los dioses habían preparado para un guerrero destrozado que buscaba su propio camino. El brazalete de plata había desaparecido, pero el recuerdo de su peso permanecía. Quizás algún día demostraría que el liderazgo requería algo más que la habilidad de blandir una espada. Quizás algún día aquellos que lo habían rechazado comprenderían lo que habían perdido. El cuerno de madera para beber había pertenecido al último señor del salón, fuera quien fuera. Beric lo encontró al tercer día, enterrado bajo una viga derrumbada y años de escombros acumulados. El cuerno estaba tallado con intrincados motivos entrelazados e incrustado con hilo de plata, obra de un maestro artesano. A pesar de décadas de abandono, permanecía intacto, como si esperara a alguien digno de reclamarlo. Beric llevaba 6 días caminando cuando encontró las ruinas. Las montañas no habían sido benévolas con un hombre herido que viajaba solo. Cada noche traía temperaturas que convertían el aliento en cristales de hielo y hacían que su brazo dañado le doliera como una herida reciente. Se refugiaba donde podía, bajo salientes, en cuevas apenas lo suficientemente grandes para su enorme corpulencia. Una vez en el hueco de un árbol caído que crujía siniestramente con cada ráfaga de viento. La comida era escasa, sus provisiones se habían agotado al cuarto día, y cazar con un solo brazo funcional resultaba casi imposible. Consiguió atrapar a algunos conejos y pescar con las manos desnudas en los arroyos de la montaña, pero no era suficiente. El hambre le devoraba el estómago como un ser vivo, y más de una vez pensó en dar media vuelta. El orgullo le impulsaba a seguir adelante. El orgullo y el recuerdo de las miradas de lástima de quienes una vez le habían llamado amigo. El salón apareció a través de la niebla matinal como algo salido de un sueño o una pesadilla. Se agazapaba en un valle protegido entre 2 picos,
con sus muros de piedra oscurecidos por el paso del tiempo y parcialmente derrumbados. La nieve se había acumulado en el lado norte, creando extrañas esculturas que se movían y cambiaban a medida que el viento esculpía nuevos patrones. El techo se había derrumbado por completo, dejando solo una estructura de madera que se alzaba hacia el cielo gris como las costillas de una enorme bestia. Las leyendas locales hablaban de lugares malditos en las altas montañas, salones donde antiguos reyes habían cometido terribles crímenes, valles donde los muertos caminaban en las noches sin luna, picos donde los antiguos dioses aún dominaban. Este lugar tenía ese aire, el peso de una historia oscura que oprimía como una fuerza física. La mayoría de los hombres se habrían dado la vuelta. La mayoría de los hombres habrían hecho el signo contra el mal y habrían buscado refugio en otro lugar. Pero Boric no era como la mayoría de los hombres, y ya no le importaban las maldiciones. ¿Qué más podían hacerle los dioses que no le hubieran hecho ya? Se acercó lentamente, con la mano buena apoyada en la empuñadura de su espada. Las enormes puertas de madera se habían podrido hacía mucho tiempo, dejando solo bisagras de hierro colgando como alas rotas. En el interior, los escombros lo cubrían todo. Piedras caídas, madera podrida, huesos de pequeños animales que se habían refugiado allí y habían muerto. Pero los cimientos eran sólidos, las paredes estaban casi intactas y la estructura básica era sólida. Alguien había construido este lugar para que durara. Las piedras estaban encajadas con la habilidad de maestros albañiles, cada una colocada con cuidado y sellada con mortero, que se había endurecido hasta alcanzar una consistencia casi pétrea. Incluso en ruinas, irradiaba fuerza y permanencia. Esto había sido una vez el salón de un rey, o algo parecido. Boric pasó ese primer día explorando, trazando un mapa mental del espacio. El salón principal era enorme, lo suficientemente grande como para que 100 guerreros rojos pudieran festejar cómodamente. Las cámaras laterales probablemente habían servido como dormitorios, almacenes, tal vez un apartamento privado para el amo y su familia. En el centro del salón se encontraban los restos de una gran chimenea, con las piedras ennegrecidas por innumerables fuegos, pero aún sólidas. Esa noche, encendió su primer fuego en la antigua chimenea. El humo se abrió paso a través de los huecos del techo derrumbado y por un breve instante, el espacio volvió a cobrar vida. Las sombras bailaban en las paredes de piedra, y Boric casi podía oír el eco de voces antiguas, el choque de las copas al brindar, las canciones de los regaños que contaban historias de héroes muertos hacía mucho tiempo. Entonces tomó su decisión, sentado solo en las ruinas, con el fuego crepitando y la nieve cayendo a través del techo roto. Este sería su hogar, no un refugio temporal mientras decidía qué hacer a continuación, sino un verdadero hogar, un lugar que reconstruiría con sus propias manos, donde nadie podría expulsarlo ni declararlo indigno. El trabajo comenzó al amanecer. Limpiar los escombros era una tarea agotadora para un hombre con 2 brazos sanos. Para Boric era una agonía. Su brazo dañado podía ayudarle con tareas ligeras, pero no podía soportar un peso real. Cada viga que había que mover, cada piedra que había que levantar, tenía que manejarla solo con el brazo derecho. Su espalda gritaba de dolor. Su brazo bueno temblaba de agotamiento, pero perseveró. El cuerno para beber fue su primer tesoro real. Encontrarlo le pareció una señal de los dioses, o quizás de los espíritus que habitaban ese lugar. El anterior dueño, quienquiera que fuera, aprobaba la presencia de Boric. El salón quería volver a la vida. Limpió el cuerno con nieve derretida y lo examinó a la luz del fuego. La incrustación de plata representaba una escena de caza, hombres a caballo persiguiendo a un gran ciervo por el bosque. La artesanía era extraordinaria, cada figura tallada con minucioso detalle, cada árbol y roca representados con precisión artística. No era la posesión de un jefe menor, sino de un hombre de auténtico poder y refinamiento. El cuerno se convirtió en su compañero constante, su vínculo con el misterioso pasado de la sala. Bebía de él cada noche, brindando por los fantasmas que pudieran estar observando, pidiendo su permiso para continuar con su trabajo. Si se oponían, no daban ninguna señal. Los días se convirtieron en semanas mientras el trabajo lo consumía. Desarrolló sistemas para mover objetos pesados solo, palancas y rampas, y aplicaciones cuidadosas de la física aprendida a través de la dura experiencia.
Su cuerpo se adaptó al esfuerzo constante. Los músculos de su brazo bueno se hicieron tan gruesos como las cuerdas de un barco. Su brazo dañado, aunque seguía siendo en gran medida inútil para trabajos pesados, recuperó algo de sensibilidad y flexibilidad. El primer hito importante se produjo cuando consiguió despejar completamente el salón principal. De pie en ese vasto espacio vacío, mirando al cielo abierto a través del techo roto, sintió algo que no había experimentado desde su lesión. Orgullo. No el orgullo feroz del guerrero de su juventud, sino algo más profundo y duradero. Ahora este era su salón, comprado no con sangre o política, sino con trabajo honesto. La llegada de la primavera trajo consigo nuevos retos y oportunidades. La nieve se derritió, dejando al descubierto más de la estructura original de la sala y creando condiciones de barro que dificultaban el trabajo. Pero también trajo agua fresca en abundancia y los primeros brotes verdes que, con el tiempo, proporcionarían alimento. Y lo que es más importante, le hizo comprender que podía sobrevivir allí, que no se trataba de una mera rebeldía obstinada, sino de un auténtico nuevo comienzo. El cuerno para beber descansaba sobre una repisa de piedra que había despejado cerca de la chimenea, reflejando la luz del fuego y brillando como un faro. Cada noche lo llenaba con agua o cerveza suave elaborada con ingredientes recolectados, y bebía para celebrar los progresos del día. El ritual se convirtió en algo sagrado para él, una forma de marcar el paso del tiempo y honrar tanto su esfuerzo como la gradual resurrección de la sala. Los visitantes eran escasos, pero no desconocidos. De vez en cuando, cazadores o viajeros se topaban con su valle, normalmente por accidente. Se quedaban mirando al hombre gigante que reconstruía una antigua ruina con sus propias manos, susurraban entre ellos sobre locura y maldiciones, y se marchaban rápidamente. En las tabernas y los mercados se difundía la historia del guerrero destrozado que había reclamado un salón maldito y que trabajaba como un poseso para restaurar lo que se había perdido. Que hablaran, que se preguntaran. Boric había encontrado su propósito, y sus opiniones importaban menos que el polvo en el viento. El salón le estaba enseñando paciencia, le estaba enseñando que algunas cosas no se podían apresurar ni forzar. Piedra a piedra, viga a viga, volvería a levantarse, no como había sido, sino como debía ser, un lugar de fuerza y refugio, un hogar digno del hombre que lo había reclamado. Cada noche sostenía el cuerno tallado a la luz del fuego y estudiaba sus intrincados diseños. La casa representada allí parecía cambiar con las llamas titilantes. El gran siervo, siempre por delante de sus perseguidores, siempre fuera de su alcance. Le recordaba que algunos premios merecían cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, cualquier cantidad de tiempo. Su sala era uno de esos premios, su nueva vida era uno de esos premios, y construiría ambos con sus propias manos. No importaba cuánto tiempo le llevara, el cincel de hierro había sido forjado por un maestro herrero. Su filo era lo suficientemente afilado como para partir la piedra a lo largo del grano, y su mango estaba desgastado por innumerables manos. Boric lo encontró enterrado bajo los escombros de lo que había sido un taller, y se convirtió en algo tan esencial para su existencia diaria como la comida o el fuego. Sin él, el trabajo preciso de encajar las piedras habría sido imposible. El verano trajo bendiciones y tormentos al Alto Valle. Las bendiciones llegaron en forma de abundante caza, plantas comestibles y un clima lo suficientemente cálido como para trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Los tormentos vinieron de los mosquitos que pululaban en nubes tan densas que podían asfixiar a un hombre, y de la certeza de que el invierno volvería muy pronto. Boric había desarrollado una rutina que regía sus días como el ritmo de sus latidos. El amanecer significaba revisar sus trampas para conejos o ptarmigan, recolectar las plantas comestibles que pudiera encontrar y planificar el trabajo de construcción del día. La mañana era para el trabajo más pesado, mover piedras, levantar vigas, tareas que requerían toda su fuerza. El mediodía traía comida y descanso en cualquier sombra que pudiera encontrar. La tarde era para el trabajo detallado, tallar, encajar, los ajustes precisos que convertían un montón de rocas en una pared. El taller había proporcionado algo más que el cincel. Quienquiera que hubiera sido el anterior propietario de esta sala poseía una habilidad extraordinaria como artesano. Boric encontró cinceles de diferentes tamaños, martillos con cabezas forjadas con el mejor acero, incluso un pequeño yunque,
que debía de pesar unos 90 kilómetros. Solo moverlo casi lo había dejado exhausto, pero ahora estaba junto a su chimenea como un fiel perro, listo para cualquier trabajo de metal que requiriera la reconstrucción. Las herramientas hablaban de un hombre que entendía que la verdadera fuerza no provenía solo de los músculos, sino del conocimiento, de comprender cómo la palanca podía mover grandes pesos, cómo la veta de la madera determinaba dónde se partiría, cómo la piedra podía moldearse con paciencia en lugar de con fuerza bruta. Burrick había tardado meses en aprender estas lecciones, y cada avance le parecía un regalo de los dioses. Su mayor desafío seguía siendo el techo. Las vigas originales eran enormes, troncos de árboles de 12 metros de largo y 1 metro de grosor en la base. Todavía crecían árboles así en el valle, pero cortarlos solo y transportarlos por la ladera de la montaña le planteaba problemas que le quitaban el sueño. No tenía ni las herramientas ni la mano de obra necesarias para tal tarea, pero sin techo, la sala nunca volvería a cobrar vida. La solución llegó de una fuente inesperada. El viejo Gunner, el vagabundo, apareció una mañana como si fuera niebla hecha realidad. Burrick había oído su llegada. Nadie camina en silencio con una pierna de madera, pero no esperaba ver un rostro familiar emerger de entre los árboles. Gunner ya era anciano cuando Burrick era niño, un veterano canoso de guerras olvidadas que vagaba de asentamiento en asentamiento, intercambiando historias por comida y refugio. «Así que las historias son ciertas», dijo Gunner a modo de saludo. Su único ojo bueno observaba con aprobación las paredes parcialmente reconstruidas. «Burrick Ironhand ha reclamado el salón maldito de Thornwick. Ahora solo soy Burrick», respondió, dejando la piedra que había estado tallando. «Y supongo que entonces tiene un nombre», se rió Gunner. «Un sonido como grava en una bolsa de cuero. Tiene un nombre y también una historia, si te interesa de escucharla. El rey Thornwick el Loco construyó este lugar hace 300 años. El salón más elegante al norte de los grandes fiordos. Dicen que hasta la noche en que mató a su propia familia en sus camas y huyó a las montañas. Algunos dicen que todavía vaga por estas cumbres, buscando a alguien que perdone sus crímenes». El viejo vagabundo estudió el trabajo de Burrick con la mirada de un hombre que había visto muchas cosas construidas y destruidas. «¿Trabajas solo?» «Trabajo solo. Es una tontería, pero respeto a los hombres tontos. Logran cosas imposibles». Gunner se acercó cojeando y pasó sus dedos curtidos por una pared recién construida. «Es un buen trabajo. Juntas limpias. Mortero adecuado. Tu padre te enseñó bien». Esa noche compartieron una comida. Estofado de conejo sazonado con hierbas silvestres y lo que quedaba de la apreciada sal de Burrick. Gunner contó historias de tierras lejanas mientras Bjork escuchaba con medio oído, más interesado en los comentarios casuales del anciano sobre técnicas de construcción. En sus viajes había observado salones construidos en tierras griegas, donde utilizaban poleas y contrapesos para levantar piedras más grandes que las casas. Gunner lo mencionó entre bocados. «Son unos bastardos inteligentes, aunque los sureños trabajan de forma más inteligente en lugar de más dura». El comentario se quedó grabado en la mente de Burrick como una astilla. Trabajar de forma más inteligente, no más dura. Había abordado el problema del techo como un guerrero, mediante el asalto directo y la fuerza bruta. Pero tal vez había otra manera. Gunner se quedó 3 días, lo suficiente para ayudar a Burrick a levantar una sección de la pared particularmente problemática que había frustrado sus mejores esfuerzos. Las historias y los consejos del viejo vagabundo fueron suficiente pago por las comidas y el alojamiento. Pero cuando se marchó, también dejó atrás algo más valioso. «Espero que termines esto», dijo Gunner mientras se preparaba para partir. «He visto a muchos hombres comenzar grandes obras y a pocos completarlas. Tú tienes el aspecto de alguien que las termina». De nuevo solo, Burrick se lanzó a resolver el problema del techo con nueva determinación. Estudió las vigas en ruinas, midió sus dimensiones y calculó su peso. Exploró el valle que se extendía a sus pies, marcó los árboles del tamaño adecuado y consideró las raíces de la ladera de la montaña. Lo más importante es que comenzó a diseñar un sistema de poleas y palancas basado en la descripción casual de Gunner sobre las técnicas de construcción del sur. El cincel de hierro se convirtió en su compañero constante durante esta fase. Lo utilizaba no solo para dar forma a la piedra, sino también para tallar los intrincados componentes de madera que requeriría su sistema de poleas. Cada pieza debía estar fabricada con precisión,
con unos pocos grados de diferencia en el ángulo o una fracción de pulgada. Un error en las dimensiones podía significar la diferencia entre el éxito y un fracaso catastrófico. El final del verano trajo consigo la primera prueba seria de sus innovaciones. Había identificado un roble caído en el valle que proporcionaría madera perfecta para el techo si conseguía subirlo a la montaña. El árbol había caído en una tormenta hace mucho tiempo y se había secado donde yacía, lo que lo hacía más ligero que la madera verde, pero aún así inmensamente pesado. El corte llevó 2 días de cuidadoso trabajo con una sierra de mano. Cortar el tronco en trozos manejables y conservar las dimensiones necesarias requería más precisión de la que él creía posible para un solo hombre. Cada corte tenía que ser perfecto. Cualquier desperdicio significaba empezar de nuevo con otro árbol, y el invierno se acercaba demasiado rápido como para permitirse esos contratiempos. La verdadera prueba llegó con el transporte. Su sistema de poleas consistía en cuerdas enhebradas a través de ruedas de madera, ancladas a árboles y formaciones rocosas cuidadosamente seleccionados a lo largo de un camino en zigzag que subía por la ladera de la montaña. En teoría, multiplicaría su fuerza lo suficiente como para mover madera que, de otro modo, requeriría un equipo de bueyes. La teoría y la práctica demostraron ser cosas completamente diferentes. La primera viga llegó hasta la mitad de la montaña antes de que se rompiera una cuerda, haciendo que la madera se estrellara contra la ladera y casi arrastrando a Boric con ella. El segundo intento tuvo éxito, pero le llevó un día entero de agotador trabajo para una sola pieza de madera. A ese ritmo, completar el techo llevaría años, pero lo había conseguido. Ahora que había vigas enormes en su patio de construcción, prueba de que su sistema podía funcionar, los problemas eran solucionables. Cuerdas más fuertes, mejores anclajes, técnicas mejoradas. Para el final del invierno, tendría los conocimientos necesarios para techar su salón correctamente. Esa noche llenó su cuerno tallado con cerveza elaborada con bayas silvestres y lo levantó hacia las estrellas. En algún lugar entre esas luces lejanas, tal vez el espíritu torturado del rey Thornwick miraba hacia abajo y aprobaba lo que veía. El salón maldito estaba despertando de su largo letargo, y esta vez albergaría honor en lugar de locura. El mapa desgastado estaba dibujado sobre piel de foca tratada. Sus bordes estaban agrietados por el paso del tiempo, pero las marcas aún se veían con claridad. Boric lo descubrió envuelto en un paño de aceite, bajo unas piedras sueltas en lo que había sido la cámara del tesoro del salón. El mapa mostraba las rutas comerciales a través de las montañas del norte, marcadas con símbolos que indicaban campamentos seguros, manantiales de agua dulce y pasos peligrosos. Lo más importante es que revelaba por qué alguien había construido un salón en este remoto valle. Dominaba la única ruta práctica entre los asentamientos costeros y los puestos comerciales del interior. El invierno llegó como un ejército con estandartes de hielo y nieve. La primera ventisca sorprendió a Boric con solo una parte del salón debidamente techada, lo que le obligó a acurrucarse en una pequeña cámara, mientras el viento aullaba a través de las grietas de su construcción como las voces de espíritus enfurecidos. Durante 3 días no pudo hacer nada más que alimentar el fuego y esperar a que pasara la tormenta. El aislamiento era más duro que el frío. Durante los ajetreados meses de construcción, había estado demasiado ocupado para pensar en su exilio de la compañía humana. Pero el invierno trajo consigo largas noches en las que no había nada que hacer más que pensar, y sus pensamientos se dirigieron inevitablemente a la familia que lo había rechazado. ¿Estaban calientes y bien alimentados en su cómodo salón? ¿Se preguntaban alguna vez por el hombre al que habían expulsado al desierto? ¿Sus hijos preguntaban por su padre o ya lo habían olvidado por completo? Encontró consuelo en el estudio del antiguo mapa a la luz del fuego. Alguien lo había dibujado con mucho cariño, anotando no solo la información práctica que necesitaría un comerciante, sino también observaciones personales sobre el país. Aquí estaba marcada una cascada especialmente hermosa. Allí, un pico con forma de gigante dormido. Allí, un valle donde florecían flores silvestres en extraordinaria profusión. El cartógrafo había sido más que un simple comerciante. Había sido alguien que amaba la tierra que recorría. El mapa explicaba mucho sobre el propósito original de Thornwick Hall. Este valle no era solo un refugio del mundo, sino una posición estratégica que controlaba el comercio entre regiones muy diferentes. Los asentamientos costeros ricos en pescado y pieles
Podían intercambiar sus productos por herramientas de hierro y cereales de los territorios del interior. El señor de la mansión habría cobrado peajes a las caravanas que pasaban, a la vez que ofrecía protección contra los bandidos y orientación a través de los traicioneros pasos de montaña. Era un buen negocio para un hombre con la sabiduría de ver oportunidades donde otros solo veían un desierto vacío. El regreso de la primavera trajo consigo tanto alivio como una necesidad urgente. Las secciones del techo que había completado durante el verano habían aguantado bien, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Y lo que era más importante, sus reservas de comida se estaban agotando peligrosamente. El pescado seco y las bayas en conserva, que le habían sustentado durante el invierno, no durarían mucho más. Necesitaba ampliar su territorio, encontrar nuevas fuentes de alimento, tal vez incluso establecer contacto con asentamientos lejanos para comerciar. El mapa se convirtió en su guía para este mundo ampliado. Siguiendo sus marcas, descubrió una red de senderos de caza que conectaban su valle con la región más amplia. Algunos conducían a prados de montaña donde los ciervos venían a pastar. Otros revelaban arroyos tan ricos en truchas que un hombre paciente podía pescar lo suficiente en una mañana para alimentarse durante días. Lo más valioso era el camino marcado como conducente a Iron Springs, un lugar donde el mapa indicaba que se podía encontrar metal. Seguir la ruta le llevó 2 días de dura caminata a través de bosques tan densos que el mediodía parecía crepúsculo. Pero al final del viaje, encontró exactamente lo que el antiguo cartógrafo había prometido: una serie de aguas termales naturales rodeadas de afloramientos de roca rica en hierro. Las implicaciones eran asombrosas. Con acceso al hierro en bruto y los conocimientos para trabajarlo, habilidades que había aprendido observando a los herreros en el asentamiento de su padre, podía forjar las herramientas y los herrajes que su proyecto de construcción necesitaba desesperadamente. Ya no tendría que conformarse con materiales recuperados ni intercambiar suministros preciosos por productos de primera necesidad. Podría ser verdaderamente autosuficiente. El descubrimiento cambió por completo su enfoque de la reconstrucción del salón. En lugar de apresurarse a terminar el edificio antes de que se agotaran los suministros, podía tomarse su tiempo para hacer las cosas correctamente. Podía fabricar herrajes a medida para bisagras y cerraduras, forjar los clavos y soportes que sujetarían el techo de forma segura, e incluso crear elementos decorativos que marcarían el salón como obra de un maestro artesano. Construir una fragua en Iron Springs se convirtió en su proyecto de verano. Las aguas termales proporcionaban corrientes de aire naturales que ayudaban a mantener la temperatura adecuada, y la piedra de los alrededores era perfecta para construir un horno. Trabajar solo hizo que la tarea fuera tremendamente difícil. Mantener las piezas en su sitio mientras las fijaba, gestionar la compleja sincronización necesaria para trabajar adecuadamente el metal, aprender mediante ensayo y error lo que el maestro Smith había pasado años enseñando a sus aprendices. Pero perseveró, impulsado por la visión de lo que su salón podría llegar a ser con los materiales adecuados. La primera barra de hierro que fundió con éxito era tosca y estaba llena de impurezas, pero era su hierro, forjado con sus propias manos a partir del mineral que él mismo había encontrado. La segunda fue mejor, y la tercera aún mejor. Al final del verano producía metal de una calidad igual a la de cualquier herrero del asentamiento. El antiguo mapa reveló también otros secretos. Los símbolos que inicialmente había descartado como marcas decorativas resultaron indicar fenómenos estacionales, cuándo se podían atravesar determinados pasos, dónde era mayor el peligro de avalanchas y qué valles se llenaban de gases peligrosos en determinadas condiciones meteorológicas. El conocimiento plasmado en esos cuidadosos dibujos representaba toda una vida de dura experiencia. El otoño trajo una prueba inesperada de todo lo que había aprendido. Una tormenta de nieve temprana lo atrapó en Iron Springs con las provisiones de invierno todavía en el salón. Durante 2 semanas vivió de cualquier alimento que pudiera encontrar en las inmediaciones, mientras trabajaba frenéticamente para forjar los herrajes que necesitaría para la instalación final del techo. El frío endurecía el metal, la nieve ocultaba su suministro de combustible y la soledad le carcomía el espíritu como el hambre física. Pero aguantó y cuando el tiempo mejoró, emprendió el viaje de vuelta a su salón, llevando más de 23 kilos de herrajes hechos a medida,
bisagras para las grandes puertas que planeaba tallar, soportes para sostener las vigas del techo y elementos decorativos que transformarían la tosca construcción en una verdadera obra de arte. Cada pieza representaba horas de minucioso trabajo y juntas elevarían su salón de un simple refugio a algo que se acercaba a su antigua gloria. El mapa le había proporcionado algo más que conocimientos prácticos. Le había mostrado que no era el primero en ver una oportunidad en el aparente aislamiento. Alguien más había mirado este país inhóspito y había visto su potencial. Había construido algo duradero en un lugar que otros consideraban maldito. Ese antiguo predecesor había fracasado al final, llevado a la locura por los demonios que atormentaban su alma. Pero su mapa permaneció, un regalo a través de los siglos para alguien que podría tener éxito donde él no lo había tenido. De pie en su sala parcialmente terminada, con el invierno acercándose una vez más, Boric levantó su cuerno tallado en señal de saludo a ese cartógrafo desconocido, cuyos cuidadosos dibujos le habían abierto un mundo de posibilidades y le habían mostrado el camino hacia los recursos que necesitaba para alcanzar el verdadero éxito. La sala se completaría no solo como refugio, sino como monumento a la visión y la persistencia de hombres destrozados que se negaban a aceptar la derrota. La runa de piedra estaba tallada profundamente en los cimientos de la pared este de la sala, oculta bajo siglos de suciedad y musgo acumulados. Boric la descubrió mientras excavaba para la ampliación. Tenía previsto construir un edificio más pequeño que sirviera de taller y almacén. La runa era diferente a todas las que había visto antes, más intrincada que las simples marcas utilizadas para escribir, casi viva en su complejidad. Según los antiguos conocimientos transmitidos por su abuelo, se trataba de una runa vinculante destinada a mantener algo en su sitio para siempre. Habían pasado 2 años desde su exilio. 2 años de trabajo en solitario que habían transformado tanto el salón como al hombre que lo reconstruyó. El cuerpo de Boric llevaba las marcas de su trabajo. Callos gruesos como el cuero en su mano restante, músculos desarrollados por levantar y transportar constantemente, cicatrices de innumerables pequeños accidentes con herramientas y piedras. Pero los cambios iban más allá de la carne. El hombre desesperado y amargado que había huido al desierto se estaba convirtiendo en otra cosa. Alguien que encontraba un propósito en la creación en lugar de en la destrucción. La sala estaba casi terminada. Sus innovadores sistemas de poleas le habían permitido instalar enormes vigas en el techo que habrían sido imposibles de manejar para un solo hombre con los métodos tradicionales. Los trabajos en hierro hechos a medida en su forja de Iron Springs aseguraban cada junta y conexión. La gran chimenea, reconstruida con piedras encajadas con tanta precisión que no se veía mortero entre ellas, podía calentar todo el espacio, incluso en las noches más frías. Sin embargo, algo no iba bien. Había comenzado como una sensación más que como algo concreto, una sensación de que su trabajo estaba siendo observado, evaluado, tal vez incluso juzgado. Las herramientas se encontraban en posiciones diferentes a las que él las había dejado. Las piedras que estaba seguro de haber tallado con unas dimensiones específicas resultaban ser ligeramente diferentes cuando llegaba el momento de instalarlas. Pequeñas cosas fáciles de descartar como producto del cansancio o la distracción, pero la sensación persistía y se hacía más fuerte. La runa vinculante lo cambió todo. Su descubrimiento confirmó lo que Boric había empezado a sospechar, que Thornwick Hall estaba más que maldito por su violenta historia. Algo había sido deliberadamente vinculado a este lugar. Algo que el constructor original se había visto obligado a contener en lugar de desterrar. El viejo Gunner había mencionado la leyenda de pasada durante su breve visita. Pero Boric empezaba a pensar que podría ser algo más que una simple historia. El rey Thornwick el Loco había matado a su familia, pero tal vez ese acto había sido el resultado de una influencia más que de una simple locura. Quizás algo le había susurrado en las oscuras horas antes del amanecer, prometiéndole poder a cambio de actos terribles. La presencia, a falta de una palabra mejor, parecía más fuerte en las horas de la tarde, cuando las sombras se alargaban y el fuego proyectaba patrones danzantes en las paredes de piedra. Boric sentía movimientos en su visión periférica, oía pasos que se detenían cuando giraba la cabeza, sentía el peso de la atención procedente de los rincones vacíos del salón.
No tenía miedo. El miedo se había desvanecido en él debido al exilio y las penurias, dejando atrás algo más útil, precaución mezclada con curiosidad. Si realmente había algo ligado a este lugar, no le había hecho daño durante los 2 años de reconstrucción. Quizás incluso aprobaba lo que estaba haciendo, devolviendo la vida a unos salones que habían permanecido vacíos durante siglos. La ampliación del taller continuó a pesar de, o quizás debido a, la misteriosa presencia. Excavar los cimientos requería mover toneladas de tierra con nada más que una pala y una carretilla, un trabajo que lo dejaba exhausto, pero extrañamente satisfecho. Había algo profundamente tranquilizador en ese trabajo, un ritmo que lo conectaba con todos los hombres que alguna vez habían moldeado la tierra para satisfacer las necesidades humanas. Fue mientras excavaba que encontró el segundo artefacto, un colgante de plata con la imagen de un árbol con raíces que se extendían profundamente bajo tierra y ramas que se elevaban hacia el cielo. El colgante estaba envuelto en seda descompuesta, lo que sugería que había sido enterrado deliberadamente y no perdido por accidente. La mano de obra era extraordinaria. Cada hoja y cada raíz estaban representadas con gran detalle. Cada rama seguía los patrones de crecimiento naturales, lo que delataba a un artista que realmente entendía su tema. El símbolo del árbol era antiguo más allá de la memoria, más antiguo que el cristianismo, más antiguo que el culto a Odín y Thor. Se remontaba a tiempos en los que los hombres veían la divinidad en cada bosque y el significado sagrado en el cambio de las estaciones. Representaba la conexión entre la tierra y el cielo, entre el mundo visible y todo lo que estaba más allá del entendimiento mortal. Al sostener el colgante, Boric sintió una extraña certeza de que había pertenecido al propio Thornwick, no al rey loco que había cometido asesinatos en estos salones, sino al hombre que había sido antes de que la locura se apoderara de él. El colgante hablaba de alguien que había amado el mundo natural, que había construido su salón en este remoto valle no solo por ventaja estratégica, sino porque se sentía atraído por su belleza salvaje. ¿Qué lo había cambiado? ¿Qué había transformado a un gobernante amante de la naturaleza en un asesino que masacró a su propia sangre? La respuesta podría estar en la propia runa vinculante. Mientras Burake estudiaba el complejo símbolo a la luz del fuego, comenzó a comprender su propósito. No era una runa destinada a contener el mal, sino a contener algo mucho más peligroso, la tentación. El tipo de promesas susurradas que podían convertir a un buen hombre en un monstruo si las escuchaba durante demasiado tiempo o con demasiada atención. Quizás Thornwick había intentado contener la oscuridad que había desatado y había tallado la runa en un intento desesperado por reparar el daño ya hecho. Quizás había logrado contener la amenaza, pero a costa de su propia cordura. El esfuerzo por mantener la runa lo llevó a cometer actos que su yo normal habría considerado impensables. Si era así, entonces el trabajo de reconstrucción de Boric no había perturbado lo que yacía atado bajo el salón. Había fortalecido las antiguas restricciones. Cada piedra colocada correctamente, cada viga fijada con seguridad, cada pieza de hierro perfectamente ajustada contribuía a la integridad estructural de la sala y quizás también a sus defensas espirituales. Esa idea le reconfortaba durante el largo invierno, las noches en las que las sombras parecían moverse independientemente de la luz del fuego y el viento soplaba a través de su nuevo techo. Las vigas sonaban casi como palabras susurradas. No solo estaba reconstruyendo una sala, estaba manteniendo una prisión que impedía que algo peligroso escapara al mundo exterior. El colgante de plata se convirtió en un talismán que llevaba siempre consigo, oculto bajo su camisa, donde su peso le recordaba las responsabilidades que iban más allá de su propia supervivencia y comodidad. Ahora era el guardián, lo hubiera elegido o no. El antiguo amo de la sala había fallado en su deber, sucumbiendo a la influencia que había intentado contener. Pero Boric no fallaría. Ya había perdido todo lo que le importaba: familia, posición, respeto. Lo único que le quedaba era un propósito, y eso era suficiente. La runa vinculante velaba por su trabajo como un ojo benevolente. Sus profundos grabados recogían sombras que cambiaban con la luz del fuego, pero nunca desaparecían por completo. Mientras la runa permaneciera intacta y el salón se mantuviera en pie, lo que dormía debajo seguiría durmiendo, y Boric permanecería en guardia.
un guerrero destrozado que había encontrado su verdadera vocación en proteger al mundo de la antigua oscuridad. El espejo de bronce estaba agrietado por la mitad, pero aún reflejaba con claridad a ambos lados de la rotura. Boric lo encontró en lo que había sido la cámara privada del maestro, envuelto en capas de tela protectora y escondido en una cavidad de la pared que había escapado a siglos de intemperie y decadencia. La superficie del espejo mostraba más que su propio reflejo. A veces, con cierta luz, revelaba destellos del salón tal y como había sido en sus días de gloria, poblado por figuras que se movían con determinación, por habitaciones llenas de calidez y risas. El tercer invierno fue el más duro hasta entonces, no por el frío o las privaciones, sino por los sueños. Ahora aparecían todas las noches, más vívidos que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. En ellos, caminaba por su salón terminado como su legítimo dueño. Pero los salones tenían algo de extraño. Eran demasiado grandiosos, demasiado ricos, llenos de tesoros que nunca habían existido y que nunca podrían ser legítimamente suyos. En los sueños, comandaba a cientos de guerreros, gobernaba vastos territorios, poseía riquezas más allá de la imaginación de los reyes y siempre en lo más profundo de los sueños, una voz le susurraba que esas visiones podían hacerse realidad. Una voz le susurraba que esas visiones podían hacerse realidad. Todo lo que tenía que hacer era aceptar ciertos pequeños compromisos, realizar ciertos rituales, jurar ciertos juramentos a poderes que precedían a la memoria humana. Se despertaba jadeando, con el brazo dañado doliéndole como si acabara de ser herido. El sabor a cobre le llenaba la boca, y la runa vinculante de los cimientos parecía pulsar con su propia luz tenue durante esos episodios, como si extrajera poder de los mismos intentos de subvertir su propósito. El espejo de bronce le ayudó a comprender lo que estaba sucediendo. Cuando miraba su superficie agrietada durante esas mañanas turbulentas, a veces no veía su propio rostro curtido, sino el de otro hombre, más joven, sin marcas de batalla, pero con ojos que reflejaban un hambre terrible. El rey Thornwick, tal y como era antes de la locura, lo reclamó cuando comenzaron los susurros. El paralelismo era inconfundible. Ambos eran hombres destrozados cuando encontraron este lugar. Thornwick, expulsado de su reino original por alguna desgracia sin nombre. Burick, expulsado por su propia familia. Ambos se habían dedicado en cuerpo y alma a reconstruir el salón, encontrando un propósito en la creación, y a ambos les había sido ofrecido el mismo trato por lo que fuera que yacía bajo la piedra. Pero mientras Thornwick acabó sucumbiendo, Burick comprendió la trampa. Los susurros no le ofrecían poder, le ofrecían la ilusión del poder, la promesa de que podría obligar al mundo a reconocer su valía mediante medios sobrenaturales, en lugar de ganársela con esfuerzo honesto. Era la misma tentación que había destruido a su predecesor, la misma corrupción que había convertido el amor por la creación en ansia de dominación. Comprenderlo no hacía que los sueños fueran más fáciles de soportar. En todo caso, saber lo que representaban los hacía más inquietantes. Cada noche traía nuevas visiones de lo que podría tener si abandonara sus principios. La reunificación con su familia, pero como su señor feudal en lugar de como su igual. El respeto de su clan, pero nacido del miedo en lugar de la admiración. Un legado que perduraría, pero construido sobre el sufrimiento de otros. El espejo de bronce se convirtió en su ancla a la realidad. Cada mañana miraba su superficie fracturada y se recordaba a sí mismo quién era en realidad. No un rey caído que buscaba la restauración a través de oscuros pactos, sino un artesano que construía algo honesto con sus propias manos. La grieta en el centro del espejo servía como metáfora perfecta. La realidad era defectuosa, rota, imperfecta, pero era real de una manera que ninguna fantasía podría hacerlo jamás. La primavera trajo visitantes a su valle y con ellos, la primera prueba real del hombre en el que se estaba convirtiendo, una caravana de mercaderes que había seguido las antiguas rutas comerciales marcadas en su viejo mapa, buscando un paso a través de las montañas para llegar a los mercados del interior antes de que terminara la breve temporada de verano. Su guía los había abandonado a la primera señal de mal tiempo, dejándolos perdidos en un terreno que podía matar a los que no estuvieran preparados. Burick los encontró acurrucados alrededor de una hoguera que se apagaba en una arboleda a mediodía de camino de su salón.
5 hombres y 2 mujeres, todos ellos comerciantes de aspecto delicado, procedentes de los asentamientos costeros. Todos ellos enfrentándose a la muerte en las montañas. Se habían dejado engañar lo suficiente como para entrar sin la preparación adecuada. El viejo Boric, el guerrero que había liderado incursiones y medido el valor en términos de habilidad en la batalla, podría haberlos visto como oportunidades de lucro o diversión. El exiliado destrozado que había huido al desierto podría haberse dado la vuelta, demasiado amargado para preocuparse por el destino de unos desconocidos. Pero el hombre en el que se estaba convirtiendo, el guardián de un antiguo salón y custodio de peligrosos secretos, tenía responsabilidades que trascendían las quejas personales. «Estáis perdidos», dijo, anunciando su presencia de una manera que no los asustara y los llevara a cometer alguna imprudencia. Su líder, un hombre corpulento con las manos suaves de alguien que nunca había realizado un trabajo real, lo miró con desesperada esperanza. «Buscamos los pasos de montaña hacia los territorios del interior. Un guía huyó durante la noche, llevándose la mayor parte de nuestros suministros. Los pasos son traicioneros en esta época del año. Incluso con un guía, sería una suerte sobrevivir al cruce». «Tenemos plata», dijo rápidamente el comerciante. «Podemos pagar por la guía, por el refugio, por cualquier ayuda que nos puedan proporcionar». Plata, la antigua moneda del mundo de abajo, un metal precioso con el que se podía comprar casi cualquier cosa a hombres que valoraban la riqueza material por encima de todo. En otro tiempo, una oferta así le habría tentado. Ahora le parecía casi pintoresca. «No necesito su plata», respondió Boric, «pero tampoco les dejaré morir en las montañas. Vendrán conmigo». Los condujo a su salón, observando cómo cambiaban sus rostros al contemplar el alcance de su trabajo de reconstrucción. Eran personas que sabían reconocer la calidad cuando la veían, que podían distinguir entre un simple refugio y la verdadera artesanía. Su respeto era sincero, ganado a través de la demostración y no exigido por el miedo. Los acogió durante 3 días mientras recuperaban fuerzas y preparó provisiones para su viaje. A cambio, ellos compartieron noticias del mundo exterior, historias de guerras y política que le parecían insignificantes y lejanas desde su perspectiva en la montaña. Su antigua vida, el asentamiento donde había nacido y crecido, solo se mencionó de pasada. Su familia prosperaba bajo el liderazgo de Erickson, aunque había rumores de crecientes tensiones con los clanes vecinos. Cuando partieron, el líder de los comerciantes le entregó una pequeña bolsa de cuero, a pesar de que Boric había rechazado el pago anteriormente. «No es plata», explicó el hombre cuando Boric empezó a protestar. «Son semillas, verduras que crecen bien en el suelo de la montaña, si sabes cómo cuidarlas. Un regalo entre amigos. Amigos, la palabra tenía más peso que cualquier cantidad de metal precioso». Esos desconocidos lo habían visto tal y como era, no como un exiliado destrozado o una amenaza potencial, sino como un hombre digno de amistad y respeto. Esa noche se miró en el espejo de bronce y solo vio su propio reflejo, marcado por las sombras o una influencia sobrenatural. Los susurros que habían atormentado sus sueños se habían acallado. Lo que quiera que yacía atado bajo el salón, reconoció que su último intento de corrupción había fracasado, al igual que todos los demás, y el diario encuadernado en cuero estaba escondido bajo una piedra suelta en los cimientos del salón, precisamente donde la runa vinculante estaba tallada más profundamente. El diario pertenecía al propio rey Thornwick, y sus páginas revelaban la verdad que cambiaba todo lo que Boric creía saber sobre el salón, la maldición y su propio destino. La existencia del diario salió a la luz por accidente. Boric había estado reforzando los cimientos, donde las heladas invernales habían provocado algunos asentamientos, cuando su cincel de hierro golpeó algo que no era ni piedra ni tierra. Una excavación cuidadosa reveló una caja de bronce sellada, verde por el paso del tiempo, pero intacta. En su interior se encontraba el diario, envuelto en cuero engrasado y conservado, como si lo hubieran colocado allí ayer. Las primeras entradas eran mundanas, las observaciones diarias de un rey sobre el gobierno, las negociaciones comerciales, los pequeños placeres y las pequeñas frustraciones de gobernar un reino del norte. Thornwick escribía con inteligencia e ingenio, mostrándose como el tipo de líder reflexivo que vería una oportunidad en un remoto salón de montaña que controlaba rutas comerciales vitales. Pero a medida que avanzaban las entradas, surgieron temas más oscuros.
Los sueños han comenzado de nuevo, decía un pasaje fechado 3 meses después de que Thornwick se hubiera apoderado del salón. Siempre la misma visión, el rostro de mi hermano, mientras caía sobre mi espada, su sangre humeando en el frío de la mañana. Me digo a mí mismo que era necesario, que un reino no puede tener dos reyes, pero los sueños se burlan de mis justificaciones. La sangre de mi hermano. La base de la locura de Thornwick no era la corrupción sobrenatural, sino la culpa humana, el peso del fratricidio cometido en pos del poder. Había matado a su propio hermano para asegurar su trono y luego había huido a este remoto salón cuando las consecuencias políticas se volvieron insoportables. Pensé que la distancia traería paz, revelaba otra entrada. Pero los fantasmas que acechan la conciencia de un hombre viajan con él donde quiera que vaya. Cada noche, Olaf se coloca a los pies de mi cama, señalando la herida que le infligí, preguntándome por qué la sangre era más importante que la hermandad. El diario pintaba el retrato de un hombre que se desintegraba gradualmente bajo el peso de su propia culpa. Thornwick no había sido corrompido por algún mal antiguo. Él mismo había traído consigo su corrupción, y el aislamiento del Salón de la Montaña había permitido que ésta se agravara hasta consumir por completo su cordura. Pero la revelación más impactante llegó en las últimas entradas del diario, escritas con una letra cada vez más errática que hablaba de una mente que se desmoronaba. Ahora entiendo por qué la vieja leyenda hablaba de este lugar como maldito, no por lo que hay debajo de él, sino por lo que revela sobre aquellos que buscan refugio aquí. La sala despoja de toda pretensión, de todas las cómodas mentiras que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestros motivos y nuestro valor. En el silencio absoluto de estas montañas, un hombre solo oye la verdad sobre sí mismo. La runa vinculante no estaba destinada a contener algún antiguo mal, estaba destinada a contenerme a mí. La tallé con la desesperada esperanza de poder vincular mi culpa a este lugar, de poder encerrar de alguna manera la parte de mí mismo que asesinó a mi hermano por una corona. Pero la culpa no es un demonio externo que se pueda ejercer. Es parte del alma y no se puede atar ni desterrar. Solo se puede aceptar o negar. Mañana haré lo que debo hacer. Mi familia ha llegado hoy atraída por mi llamada, que prometía reconciliación y perdón. No saben que han venido a pagar el precio por la muerte de mi hermano. 7 vidas para equilibrar una. 7 inocentes que se unirán a Olaf en el reino que aguarda a los muertos. Quizás entonces los sueños cesen. La verdad golpeó a Burek como un golpe físico. La masacre no había sido una locura aleatoria, sino una venganza calculada, no contra su familia, sino contra él mismo. Thornwick había asesinado a su esposa e hijos como castigo por su pecado original, creyendo que añadir más crímenes a su lista equilibraría de alguna manera la balanza de la justicia. La ironía era devastadora. Thornwick había intentado atar su culpa con magia antigua, sin comprender que la runa vinculante no tenía sentido contra el odio hacia uno mismo. Había atribuido un poder sobrenatural a lo que no era más que la presión psicológica del aislamiento y el remordimiento. Y Boric había cometido el mismo error. La presencia que había sentido en el salón, los sueños que le ofrecían un poder falso, la sensación de ser observado y juzgado, nada de eso había sido sobrenatural. Había sido su propia mente procesando el trauma de su exilio y el reto de reconstruir su vida sin las estructuras de apoyo que siempre había conocido. Los susurros que prometían un poder fácil eran su propio subconsciente, ofreciendo las mismas tentaciones que habían destruido a Thornwick, la fantasía de que una fuerza externa podía resolver los problemas internos, que los atajos sobrenaturales podían sustituir al duro trabajo del cambio genuino. Pero, a diferencia de Thornwick, Burrick no había sucumbido. Mientras que el rey había convertido su culpa en violencia contra inocentes, Burrick había canalizado su dolor hacia la creación. Mientras que Thornwick había intentado atar a sus demonios, Burrick había elegido enfrentarse a ellos con honestidad y transformarlos en algo útil. La última entrada del diario estaba fechada la mañana de la masacre, escrita con una letra tan temblorosa que apenas se podía leer. Me he convertido en el mismo mal contra el que creía estar luchando. La runa vinculante es impotente contra la corrupción que brota desde dentro. Que quien encuentre este registro sepa que Thornwick Hall no está maldito por poderes ancestrales, sino por las decisiones de los hombres que se han refugiado aquí.
Elijan mejor de lo que yo he elegido. Construyan algo digno a partir de las ruinas que dejo atrás. Sentado en su salón reconstruido con el diario abierto ante él, Boric sintió que las últimas piezas del rompecabezas encajaban en su sitio. El salón no estaba maldito. Era una prueba, un lugar donde los hombres, despojados de la validación externa, tenían que enfrentarse a quienes eran realmente bajo los roles que la sociedad les había asignado. Thornwick había fracasado. La prueba porque nunca había sido el buen rey que fingía ser. Bajo la corona y la retórica real se escondía un hombre que mataría a su propio hermano por el poder. El aislamiento del salón simplemente había revelado lo que ya estaba allí. Pero Boric no era Thornwick. Sí, había sido expulsado por su familia, despojado de su posición y respeto. Sí, había conocido la amargura y el resentimiento. Había soñado con demostrar su valía a través de grandes gestos. Pero cuando fue puesto a prueba por el aislamiento y las dificultades, había elegido la construcción sobre la destrucción, el servicio sobre el egoísmo, el trabajo honesto sobre las respuestas fáciles. El espejo de bronce de la pared reflejaba ahora su rostro con perfecta claridad, sin mostrar sombras ni influencias sobrenaturales. Era exactamente lo que parecía. Un hombre que lo había perdido todo excepto su integridad, que había construido algo significativo con sus propias manos, que había encontrado la paz no a través de la conquista, sino a través de la aceptación. La runa vinculante no era magia, era simplemente una buena obra de artesanía tallada por un rey desesperado por creer que los símbolos podían resolver problemas que solo el carácter podía abordar. Pero el trabajo de Boric, la cuidadosa restauración de las paredes, el techo y los cimientos, era su propio tipo de vínculo. Había vinculado su dolor a un propósito, su exilio a la creación, su quebrantamiento a una fuerza que nadie podía quitarle. De pie en su salón terminado, sosteniendo el diario que revelaba todos sus secretos, Boric comprendió que había superado la prueba en la que Thornwick había fracasado. No era un guerrero destrozado que buscaba la redención sobrenatural. Era un maestro artesano que había creado algo hermoso a partir de las ruinas, algo honesto a partir del engaño, algo esperanzador a partir de la desesperación. El salón ya no estaba maldito, porque su actual dueño no llevaba ninguna maldición dentro de sí mismo. Cualquiera que fuera la oscura reputación que el lugar se había ganado por la locura de Thornwick, ahora se veía compensada por la tranquila dignidad del trabajo honesto y los logros genuinos. El caldero de hierro era lo suficientemente grande como para alimentar a 100 guerreros, forjado por maestros herreros y decorado con escenas de abundancia, cosechas de grano, redes de pesca llenas de peces plateados y cazadores que regresaban con su presa. Boric lo había encontrado enterrado bajo los escombros de la cocina de la sala, y restaurarlo se había convertido en uno de sus proyectos más satisfactorios. Ahora volvería a cumplir su propósito original, aunque en circunstancias que sus creadores nunca hubieran podido imaginar. Las señales de la llegada del invierno eran inequívocas. Cada mañana se formaba hielo en los bordes de los arroyos, que se derretía al mediodía. Las hojas de los pocos árboles caducifolios del valle se habían vuelto de un amarillo y rojo brillantes antes de caer como monedas de oro esparcidas por el suelo del bosque. Lo más revelador de todo era que los animales se estaban moviendo. Los ciervos migraban a valles protegidos, las aves se reunían para su viaje hacia el sur, incluso los peces de los arroyos de montaña nadaban más profundamente, como si buscaran protección contra el frío que se avecinaba. Boric había visto 4 inviernos en su refugio de montaña, pero este era diferente. Sus provisiones estaban más abundantes que nunca. Carne y pescados secos, verduras en conserva, incluso algunos lujos como miel y sal adquiridos mediante el comercio con los mercaderes que pasaban por allí. Su salón estaba completamente restaurado, cada piedra en su sitio, cada viga asegurada, cada sistema aprobado contra el peor clima que las montañas podían ofrecer. Estaba listo para el invierno. La pregunta era si el invierno llegaría solo. El comerciante que trajo las noticias era un hombre canoso llamado Sven Brodback, un visitante habitual que había llegado a apreciar tanto la hospitalidad de Björk como el valor estratégico de su ruta de montaña. Sven hacía el viaje 2 veces al año, transportando mercancías entre los asentamientos costeros y los territorios del interior. Siempre se detenía en el salón para descansar y reabastecerse. He oído noticias del fiordo de Ironwood,
mencionó Sven casualmente mientras compartían una cena de venado asado y verduras silvestres. Han llegado tiempos difíciles a tu antiguo asentamiento. Boric sintió que se le encogía el pecho, pero mantuvo la voz firme. ¿Qué tipo de tiempos difíciles? Dicen que es el peor invierno que se recuerda. El hielo se ha acumulado tanto en el fiordo que los barcos no han podido llegar al puerto durante 3 meses. Las reservas de alimentos que tenían se han echado a perder por una mala preparación. Parece que los nuevos líderes carecen de experiencia para afrontar este tipo de retos. Sven continuó su relato entre bocados, aparentemente ajeno al impacto emocional que tenían sus palabras. El asentamiento había perdido la mitad de su ganado debido a una enfermedad provocada por el hacinamiento en refugios inadecuadamente preparados. La pesca había sido imposible durante los meses de hielo, y las partidas de caza habían regresado con las manos vacías de los bosques, despojados por clanes rivales que se enfrentaban a dificultades similares. Lo peor es la situación política, añadió Sven, sacudiendo la cabeza con tristeza. El liderazgo de Eriksson se cuestiona ahora abiertamente. Algunos dicen que carece de la sabiduría que poseía su hermano. Se habla de una guerra civil entre los miembros del clan, los que apoyaron el exilio de Boric contra los que ahora lo lamentan al ver los resultados y a sus hijos, preguntó Boric tratando de ocultar la emoción en su voz. Magnus y Leif son los que lideran la resistencia al gobierno de su tío. Parece que han decidido que, después de todo, su padre fue injustamente tratado. Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando se tiene el estómago vacío y el futuro parece sombrío. Esa noche, solo en su salón, con la luz del fuego como única compañía, Boric se enfrentó a la decisión más difícil de su exilio. Su familia, las personas que lo habían expulsado por considerarlo inútil, estaban sufriendo. Todo lo que había predicho que sucedería sin su guía se había cumplido. Podía sentirse satisfecho de haber tenido razón y permitirles afrontar las consecuencias de sus decisiones sin interferir, o podía ayudarles. El caldero de hierro estaba vacío junto a su gran chimenea, pulido hasta brillar con un tono oscuro que reflejaba las llamas danzantes. Era lo suficientemente grande como para preparar comida para docenas de personas, diseñado para la hospitalidad que en otro tiempo había sido el sello distintivo de los grandes salones de las tierras del norte. Thornwick lo había utilizado para alimentar a invitados y sirvientes antes de que la locura corrompiera su generosidad y la convirtiera en algo más oscuro. Boric lo había restaurado con sus propias manos, martillando las abolladuras, reparando las grietas y devolviéndole toda su funcionalidad, pero nunca lo había utilizado para el fin para el que había sido diseñado. No tenía invitados a los que alimentar, ni sirvientes a los que servir. Lo había restaurado más por arte de la artesanía que por necesidad. Ahora podría servir para el propósito para el que había sido fabricado. La decisión lo atormentó durante días. La lógica se oponía a cualquier implicación con su vida anterior. Habían tomado su decisión cuando lo exiliaron. Que vivieran con las consecuencias. Había construido algo bueno en su aislamiento. Había encontrado la paz en el trabajo honesto y la vida sencilla. ¿Por qué arriesgar esa tranquilidad por personas que no le habían mostrado más que desprecio? Pero la emoción le decía lo contrario. Seguían siendo su sangre, sus hijos, las personas entre las que había crecido y con las que había formado sus lazos más profundos. Su sufrimiento era real, independientemente de quién fuera el culpable. Y él tenía los medios para ayudar. Reservas de comida que durarían hasta el peor invierno. Conocimientos de técnicas de supervivencia aprendidos a través de duras experiencias. Espacio en su salón para refugiados si llegaba el caso, más que cualquier otra cosa. Tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente. Liderazgo. No la autoridad que provenía de la posición o el derecho de nacimiento, sino la que surgía de la competencia probada y el cuidado genuino por aquellos que dependían de ella. Había pasado 4 años aprendiendo a pensar más allá de sus propias necesidades, a construir algo más grande que la ambición personal. La prueba no era si podía ayudar a su familia, era si elegiría hacerlo. A medida que el otoño avanzaba hacia el invierno, Boric comenzó sus preparativos. Amplió sus reservas de alimentos más allá de lo que un hombre podría necesitar, ahumando pescado extra y cazando más animales de lo que su habitual conservación cuidadosa permitiría.
Preparó las cámaras laterales de la sala como dormitorios para múltiples ocupantes, instalando chimeneas adicionales y asegurando una ventilación adecuada para los fuegos extra que se necesitarían. Lo más importante, preparó su mente para lo que pudiera venir. El espejo de bronce le mostraba ahora claramente su propio reflejo. Un hombre de unos 50 años, envejecido por los años, pero fortalecido por el trabajo honesto, marcado por las cicatrices, pero no quebrantado por ellas. El rostro que le devolvía la mirada no era el de Burick, el exiliado, que curaba sus heridas y tramaba venganza. Era Burick, el constructor, el guardián, el hombre que había encontrado valor en el servicio en lugar de en la dominación. Si su familia acudía a su puerta en busca de ayuda, no encontrarían al amargado paria al que habían expulsado. Encontrarían a alguien que había trascendido su rechazo, que había construido algo significativo a partir de su abandono. Quedaba por ver si podrían aceptar la ayuda de una persona así. Las primeras nieves llegaron temprano, confirmando las advertencias de Sven sobre un invierno duro. En una semana, los pasos que conectaban el valle de Burick con el mundo exterior quedaron bloqueados por ventisqueros más altos que la cabeza de un hombre. Cualquiera que intentara el viaje ahora estaría arriesgando su vida, impulsado por la desesperación más que por elección. Burick se encontró observando con más frecuencia los accesos a su salón, atento a cualquier sonido que pudiera indicar que había viajeros luchando contra la nieve. Una parte de él esperaba que vinieran, que su familia se tragara su orgullo y buscara la ayuda que necesitaba. Otra parte esperaba que se mantuvieran alejados, que él pudiera continuar con la existencia pacífica que había construido, sin las complicaciones que su presencia traería consigo, pero en lo más profundo de su corazón sabía que vendrían, no porque finalmente hubieran reconocido su valor, sino porque no tenían otra opción. La desesperación los llevaría a su puerta con tanta certeza como el invierno llevaba a los animales a buscar refugio. El caldero de hierro esperaba junto a la chimenea, listo para cumplir su propósito. El salón resistía con firmeza el viento y las inclemencias del tiempo, preparado para dar cobijo a más almas que solo a su constructor. Y el propio Burick esperaba. Ya no era el hombre destrozado que había huido al exilio, sino alguien que había descubierto que la verdadera fuerza no provenía de dominar a los demás, sino de servirles. Fuera lo que cruzara sus puertas, estaría preparado. La prueba de su transformación estaba a punto de comenzar. El bastón de madera estaba tallado en fresno y rematado con una cabeza de lobo de plata, símbolo del liderazgo entre su clan. Björk lo reconoció inmediatamente cuando la primera figura emergió de la nieve que se arremolinaba en sus puertas. Había sido el bastón de su padre, transmitido de generación en generación, y ahora descansaba en manos que temblaban no solo por el frío, sino por el peso de una autoridad fallida. Magnus fue el primero en llegar, luchando contra los ventisqueros que le llegaban hasta la cintura. El bastón se aferraba a sus manos heladas como un salvavidas. Detrás de él, apenas visibles a través de la tormenta, se veían las siluetas de otros viajeros, más gente de la que Burick esperaba, moviéndose con la desesperada lentitud de quienes se ven empujados mucho más allá de sus límites. Desde su posición en las grandes puertas del salón, Burick observó cómo se acercaba su hijo mayor. 4 años habían transformado a Magnus de un joven guerrero seguro de sí mismo en alguien más duro y curtido. Su rostro mostraba las marcas de una responsabilidad aceptada demasiado joven, de decisiones tomadas sin la sabiduría que las guiara, de un orgullo lentamente desgastado por circunstancias que escapaban a su control. «Padre», llamó Magnus cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que se le oyera por encima del viento. Esa sola palabra tenía más peso que cualquier discurso, reconocimiento, súplica, tal vez incluso disculpa. Todo ello envuelto en una voz quebrada por el frío y la emoción. Burick dio un paso adelante y por un momento, los dos hombres se miraron a través de una distancia que se medía en algo más que nieve y hielo. Detrás de Magnus, más figuras emergieron de la tormenta. Liv sostenía a una anciana. Eriksson y Thorvald ayudaban a otros que apenas podían caminar. Un grupo de quizás 30 personas que representaban todo lo que quedaba del orgulloso clan que había desterrado a Burick. «Sois bienvenidos aquí», dijo Burick, con una voz que se oía claramente a través de la tormenta. No preguntó por qué habían venido ni qué los había llevado hasta su puerta.
Las respuestas estaban escritas en sus rostros, en sus ropas gastadas por el viaje, en la forma en que se apoyaban unos en otros para sostenerse. Las piernas de Magnus se doblaron entonces, ya fuera por agotamiento o por alivio, Bjorich no sabría decirlo. El bastón se le cayó de las manos y desapareció en la nieve mientras se arrodillaba en la entrada del salón que nunca había visto terminado. No teníamos a dónde ir, susurró. Las palabras apenas se oían por encima del viento. El asentamiento está perdido. Las reservas de comida han desaparecido. La mitad del clan se dispersó para buscar refugio donde pudieran. Trajimos a quienes pudimos salvar, pero hay niños entre nosotros, ancianos que no pueden sobrevivir otra noche a la intemperie. Burick miró más allá de su hijo, al grupo apiñado detrás de él. Efectivamente, había niños, rostros delgados que asomaban entre abrigos inadecuados, con los ojos muy abiertos por el miedo y el frío. Había ancianos que probablemente habían sido jefes del clan en otro tiempo, ahora reducidos a refugiados, dependientes de la caridad ajena. Había hombres y mujeres que conocía desde la infancia, personas que habían compartido el salón de su padre, que habían apoyado su exilio cuando los tiempos eran buenos y las opciones parecían claras. «Entren», dijo simplemente, retrocediendo para dejarles pasar a su salón. Lo que siguió fue con un caos controlado. 30 personas entrando a trompicones en un lugar cálido después de días o semanas de frío, desesperadas por comida, refugio y seguridad. Burick se movió entre ellos con silenciosa eficiencia, dirigiendo a los casos más graves a lugares cercanos a su gran chimenea, enviando a los demás a las cámaras laterales que había preparado, evaluando quién necesitaba atención inmediata y quién podía esperar. El caldero de hierro cobró protagonismo. En una hora, burbujeaba con un espeso guiso elaborado con sus provisiones, carne seca y verduras, sazonado con hierbas que había recogido durante 4 veranos en las montañas. El olor llenó el salón como un abrazo, y observó a su gente, porque eran su gente, independientemente de lo que hubiera pasado entre ellos, comenzar a creer que realmente podrían sobrevivir. Leif se le acercó mientras servía el guiso en cuencos de madera. De sus 2 hijos, Leif siempre había sido el más diplomático, el que pensaba antes de hablar. Ahora parecía más mayor de lo que era, marcado por el peso de decisiones que habían resultado desastrosamente erróneas. «El salón», dijo Leif, con voz llena de asombro mientras miraba a su alrededor la construcción terminada. «Padre, lo que has construido aquí supera incluso al salón del abuelo. La artesanía, la atención al detalle. ¿Cómo has conseguido hacer todo este trabajo tú solo?» «Una piedra a la vez», respondió Burick, mientras seguía sirviendo comida a personas que no habían comido adecuadamente en semanas. «Una viga a la vez, un día a la vez. Pensábamos que nos rechazarías», admitió Leif, aceptando un cuenco de estofado con manos que temblaban por algo más que el frío. «Pensábamos que después de lo que hicimos, después de cómo te tratamos, querrías vengarte». Burick hizo una pausa en su tarea de servir la comida, reflexionando sobre la palabra venganza. Sí, había habido momentos durante los primeros meses de su exilio en los que esos pensamientos le habían reconfortado en las frías noches. Momentos en los que había imaginado a su familia suplicando perdón, reconociendo sus errores, admitiendo su valía, pero al ver ahora a su hijo delgado, agotado, humillado por circunstancias ajenas a su control, Burick no encontraba satisfacción en la venganza. No eran enemigos a los que derrotar, sino personas a las que ayudar. Miembros de su familia que habían cometido el mismo error que él habría cometido en su lugar. «La venganza no sirve a nadie», dijo, reanudando su trabajo, «pero la comida caliente y un refugio cálido sirven a todos». El brazalete de oro había sido la posesión más preciada de su padre. No el de plata que marcaba la autoridad de los Gutter, sino una pieza más antigua tallada con runas protectoras y con un ámbar incrustado que brillaba como la luz del sol capturada. Erickson lo llevaba ahora mientras se acercaba a Burick junto a la gran chimenea. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias que hablaban de orgullo en conflicto con la necesidad. Habían pasado 3 días desde la llegada de los refugiados, y el salón se había estabilizado hasta alcanzar algo parecido a la normalidad. La crisis inmediata había pasado. Todos estaban alimentados, calientes y a salvo de la tormenta que seguía rugiendo fuera. Pero bajo la superficie, fluían corrientes más profundas y tranquilas. Las estructuras de poder se habían derrumbado.
Las viejas certezas se habían desmoronado y ya no se podían evitar las conversaciones difíciles. Hermano, dijo Erickson, deteniéndose justo más allá del calor del fuego. La palabra le costaba, tras años de rivalidad y la reciente humillación. Debemos hablar. Boric levantó la vista del cuerno tallado que había estado limpiando y vio en el rostro de su hermano menor la misma mezcla de desafío y desesperación que había marcado sus competiciones infantiles. Erickson siempre había sido el más ambicioso de los dos, más rápido para enfadarse, más lento para perdonar, y el hecho de que estuviera allí, en una sala construida por el hermano al que había ayudado a exiliar, decía mucho de lo grave que se había vuelto su situación. En efecto, debemos hacerlo, asintió Boric, dejando a un lado el cuerno, pero quizá no aquí, con tantos oídos presentes. Se dirigieron a la pequeña sala que Boric utilizaba como aposentos privados, dejando atrás la calidez y la compañía del salón principal por la fría honestidad que les esperaba. Erickson se movía como un hombre que llevaba un peso invisible, cada paso y cada esfuerzo de voluntad por encima del agotamiento. ¿Sabes por qué he venido?, comenzó Erickson sin preámbulos. El asentamiento está acabado. Los edificios que aún se mantienen en pie están sepultados bajo la nieve y el hielo. El puerto está completamente congelado. Incluso si nos quedaran barcos para navegar, estarían atrapados hasta la primavera. La mitad del clan está disperso por los cuatro vientos, buscando refugio donde pueden. Lo sé, respondió Boric simplemente. La pregunta no es por qué has venido, sino qué esperas lograr ahora que estás aquí. La mano de Erickson se dirigió inconscientemente al brazalete de oro, girándolo lentamente en su muñeca. Era un gesto nervioso que delataba a un hombre que se debatía entre decisiones demasiado importantes para sentirse cómodo. El pueblo necesita liderazgo, dijo finalmente. Liderazgo real, de alguien que sepa cómo sobrevivir en condiciones difíciles, cómo planificar para las adversidades, cómo tomar las decisiones difíciles que mantienen viva a una comunidad. Tienen liderazgo, señaló Boric. Tú eres su Yal elegido. Soy un Yal fracasado, dijo Erickson con amarga honestidad. Dejé que el orgullo nublara mi juicio, rechacé los consejos de quienes tenían más experiencia, tomé decisiones basadas en lo que quería que fuera cierto, en lugar de en lo que realmente era cierto. El clan está destrozado por mis fracasos. La confesión quedó suspendida entre ellos como el humo de un fuego moribundo. Boric estudió el rostro de su hermano y vio en él la misma lucha a la que él mismo se había enfrentado en su día. La elección entre aferrarse a las ilusiones de valía y aceptar la dura verdad de las limitaciones reales. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Boric. Erickson cogió el brazalete de oro con la otra mano y se lo quitó lentamente de la muñeca. El ámbar reflejaba la luz de las antorchas y proyectaba cálidos reflejos sobre las paredes de piedra mientras se lo ofrecía a su hermano. Recupera lo que nunca debieron quitarte, dijo. Dirige a estas personas como deberías haberlas dirigido hace 4 años. Guíalas a través de esta crisis y hazlas volver a algo parecido a la prosperidad. Boric miró el anillo que le ofrecían sin cogerlo. El oro estaba caliente por el calor corporal de Erickson. El ámbar era suave por los años de uso. Representaba todo lo que había perdido cuando el clan votó su destierro. Autoridad, respeto, el derecho a tomar decisiones por los demás. Era la reivindicación hecha realidad. La prueba de que él había tenido razón y ellos se habían equivocado. ¿Y tú?, preguntó. ¿Qué será del hombre que intentó sustituirme? Sigo las indicaciones de un líder más sabio, respondió Erickson. Apoyo las decisiones tomadas por alguien que ha demostrado su valía con algo más que palabras y ambición. Me convierto en lo que debería haber sido desde el principio, un hermano que sirve en lugar de competir. El momento se prolongó entre ellos, cargado con el peso de los años, las decisiones y las consecuencias. Afuera, el viento aullaba a través de los pasos de montaña, pero dentro del salón solo había calidez y el suave sonido de personas que habían encontrado seguridad después de un largo vagar. Boric extendió lentamente la mano y cerró los dedos de Erickson alrededor del anillo de oro, empujando suavemente la mano de su hermano hacia su pecho. Construí este salón con mis propias manos, dijo en voz baja. Cada piedra encajada, cada viga levantada, cada problema resuelto a través del trabajo paciente en lugar de la autoridad heredada. Ese es el liderazgo que necesita esta gente. No alguien que gobierne por su linaje o por maniobras políticas, sino alguien que lidere a través de una capacidad probada
y un servicio genuino. Erickson lo miró confundido. ¿Rechazas el anillo? Rechazo la carga, corrigió Boric, pero no la responsabilidad. Esta gente sobrevivirá al invierno y reconstruirá sus vidas. Pero no porque lleve oro en el brazo o un bastón que simboliza el poder. Sobrevivirán porque alguien que se preocupa por su bienestar se asegurará de que tengan lo necesario para prosperar. El cuenco de madera tallada había sido de su padre. Se utilizaba para la comida matutina con la que comenzaba cada día en el antiguo salón. Era de pino sencillo, pulido por décadas de uso. No tenía ninguna decoración, salvo la pátina del tiempo y el cuidado. Magnus lo había llevado consigo a través de la tormenta. Era uno de los pocos objetos preciosos que se habían salvado de su hogar perdido. Ahora estaba delante de Burek mientras rompía el ayuno en la primera mañana despejada después de la ventisca, lleno de gachas hechas con grano que alimentaría a su numerosa familia durante los meses de invierno que quedaban. Habían pasado 3 semanas desde la llegada de su familia y el salón se había transformado de nuevo, no en su estructura física, que seguía siendo tan sólida y bien construida como cuando él la había terminado solo, sino en su espíritu. Los espacios vacíos que antes resonaban con pasos solitarios, ahora zumbaban con las conversaciones tranquilas de personas que construían nuevas rutinas, nuevas relaciones, nuevas esperanzas para el futuro. Los niños se habían adaptado primero, como siempre hacen los niños. Exploraban cada rincón de su nuevo hogar con la curiosidad intrépida de la juventud, convirtiendo los salones y las habitaciones en reinos para sus juegos, aceptando las extrañas circunstancias de su refugio como una simple aventura más. Sus risas llenaban espacios que habían conocido solo el silencio durante demasiado tiempo, y Burrick se encontraba deteniéndose en su trabajo simplemente para escuchar sonidos que no se había dado cuenta de que echaba de menos. Los adultos necesitaban más tiempo para adaptarse. Años de considerar a Burrick como un exiliado, un fracasado, un ejemplo aleccionador sobre las consecuencias de la debilidad, no podían superarse en unos pocos días de comidas y refugio compartidos. Pero poco a poco, al observar su competencia en la gestión de los suministros, su habilidad para resolver los innumerables pequeños problemas que surgían cuando 30 personas vivían en un espacio reducido, su tranquila autoridad a la hora de tomar decisiones que redundaban en el bienestar de todos, los viejos prejuicios dieron paso a un nuevo respeto. Erickson se había convertido en su aliado más valioso en esta transición. El hombre que una vez había intentado sustituirlo ahora trabajaba incansablemente para apoyar su liderazgo, traduciendo las decisiones de Boric en términos que los refugiados más obstinados pudieran aceptar, suavizando los conflictos que surgían del estrés y la incertidumbre, demostrando con su propio ejemplo que seguir la guía de Boric no era sumisión, sino sabiduría. Tenías razón sobre el almacenamiento de grano, dijo Erickson, sentándose junto a su hermano en la gran mesa. Si nos hubiéramos preparado como siempre aconsejaste, racionado como siempre sugeriste, el asentamiento podría haber sobrevivido al invierno. Quizás, respondió Burrick, aunque su tono sugería que el pasado le interesaba menos que el futuro, pero que insistir en lo que podría haber sido no servía de nada. La cuestión ahora es lo que será. Habían mantenido conversaciones de este tipo con regularidad, planificando la primavera y las decisiones que vendrían con el regreso del calor. Algunos de los refugiados hablaban de regresar a la costa, de intentar reconstruir el asentamiento que les había fallado. Otros hablaban de dispersarse para reunirse con parientes lejanos o buscar una nueva vida en territorios extranjeros. Pero, cada vez más, las conversaciones se centraban en una posibilidad diferente: quedarse en las montañas y construir una nueva comunidad alrededor del salón que había demostrado su valía. El antiguo mapa había revelado el potencial del valle para algo más que la supervivencia. Las rutas comerciales que controlaba, los recursos a los que podía acceder, la posición defensiva que ofrecía, todo ello sugería que un asentamiento bien gestionado no solo podría sobrevivir, sino prosperar en este lugar remoto. Tenían algo que ninguna otra comunidad montañesa poseía: el liderazgo probado de alguien que comprendía tanto las duras realidades de la vida en la naturaleza como las complejas necesidades de la comunidad humana. El primer mensajero de la primavera llegó en forma de un cuervo que construyó su nido en los aleros restaurados del salón.
La presencia del pájaro negro significaba que el invierno finalmente estaba llegando a su fin, que los pasos pronto volverían a ser transitables, que se acercaba el momento de tomar una decisión. En cuestión de semanas, tendrían que elegir el camino a seguir. Magnus se acercó a su padre mientras se retiraba la cena, llevando en sus manos el bastón con cabeza de lobo que había caído en la nieve durante su llegada. Había pasado días limpiando y puliendo la madera tallada, devolviéndole la dignidad que tenía cuando su abuelo lo llevaba. «Esto te pertenece», dijo Magnus, ofreciendo el bastón con ambas manos en el gesto tradicional de respeto. «Siempre te ha pertenecido. Fuimos unos necios al pensar lo contrario». Boric aceptó el bastón, sintiendo su peso familiar, recordando el orgullo que una vez había sentido al llevarlo. Pero el hombre que había codiciado este símbolo había desaparecido, sustituido por alguien que entendía que la verdadera autoridad no provenía de los símbolos, sino del servicio. «Pertenece a quien mejor sirva a nuestro pueblo», dijo, girando lentamente el bastón entre sus manos. «Por ahora, ese parece ser yo, pero los símbolos son menos importantes que la esencia, y la esencia debe demostrarse a diario mediante acciones correctas, no proclamarse a través de ceremonias». Miró a su alrededor, a los rostros de su familia y compañeros de clan, y vio en ellos algo que no esperaba volver a encontrar: confianza. No la diferencia automática debida a la posición heredada, sino la confianza ganada que provenía de la competencia demostrada y el cuidado genuino. «Mañana comenzaremos a planificar el asentamiento permanente», anunció. Su voz llegó a todos los rincones de la sala. «Aquellos que deseen regresar a la costa cuando llegue la primavera pueden hacerlo, y se les proporcionarán suministros y apoyo para el viaje. Pero este valle puede sustentar una comunidad próspera para aquellos que decidan quedarse. Y creo que aquí podemos construir algo mejor que lo que hemos perdido». Esa noche, solo en su habitación, con solo el cuenco tallado y el bastón con cabeza de lobo como compañía, Boric reflexionó sobre los extraños giros que había dado su vida. Hacía años, había sido un hombre destrozado que huía al exilio, llevando consigo nada más que amargura y dolor. Ahora estaba rodeado de su familia y su comunidad, respetado por sus logros, con la confianza de las personas que una vez lo habían rechazado. El salón que lo rodeaba se mantenía sólido y cálido, prueba de que con paciencia y perseverancia, incluso las cosas más dañadas podían recuperar su belleza y su propósito. Quizás esa era la mayor lección que le había enseñado este lugar, que ni los edificios ni los hombres estaban realmente más allá de la redención, solo más allá de la voluntad de realizar el arduo trabajo que la redención requería. Afuera la primavera llegaba a las montañas. Adentro, una nueva comunidad echaba raíces en un suelo preparado por el exilio, la pérdida y el lento crecimiento de la sabiduría. El salón maldito de Thornwick ya no estaba maldito, y el guerrero destrozado que lo había reclamado había descubierto que, a veces, las mayores victorias no se ganaban mediante la conquista, sino mediante el triunfo silencioso de construir algo digno a partir de las ruinas de lo que había sido Thor.